Bienvenidos estudiantes al canal de la profe Gise. En esta oportunidad vamos a abordar la Carta de Colón anunciando el descubrimiento del Nuevo Mundo. Un texto que es considerado por muchos críticos literarios como un texto que da inicio a la literatura latinoamericana. En este caso, lo que vamos a ver es una transcripción y reconstitución del texto original que está fechado entre el 15 de febrero y 14 de marzo de 1493, lo cual podemos deducir que es a unos meses de la conquista, del descubrimiento, perdón, de América, ¿sí? Y primero, para organizarnos, antes de comenzar a leer, es importante aclararles que vamos a hacer 3 entregas dentro de esta lectura guiada que va a estar acompañada con comentarios, ¿sí? Primero, vamos a recordar qué es una crónica de Indias, qué es el género en el cual se enmarca este relato. Una crónica de Indias se caracteriza por ser una narración escrita con valor documental, es decir, que había una intención, una voluntad de verdad en aquello que se escribía en ese momento de poder probar, ¿sí?, a través de la escritura, algo como verdadero. Pero ¿qué pasa? Actualmente, el valor histórico importante que han tenido esas narraciones ha logrado que se le dé un valor literario. No solo por esa razón, sino que también es importante que consideremos que en la escritura de estos textos hay mucho más estrategias literarias que no, por ejemplo, estrategias del discurso histórico. Es por eso, ¿sí?, que hoy por hoy se le asigna valor literario. ¿Por qué? Porque estos autores, que son conquistadores y exploradores, han utilizado mucho más el discurso literario, las técnicas de escritura literaria, para poder contar que las técnicas del discurso histórico, que a veces está más plagado de cierto efecto de objetividad. En este caso se trata de una narración de testigo, de dar testimonio, ¿sí? Es por eso que esa voz que nosotros vamos a percibir como lectores es al mismo tiempo autor, narrador y protagonista. Otra característica no menos importante es que son representativas del tiempo de conquista y colonización americana, ¿sí? Por eso se llaman crónicas de Indias. Continuando, vamos en este caso a hacer enfoque en 3 dimensiones, ¿sí?, de este texto, de la Carta de Colón. En primer lugar, nos vamos a fijar en cómo esta voz, en este caso Colón, construye su propio personaje, ¿sí?, y cómo se plasma la mirada del conquistador. Luego, también vamos a hacer referencia a cómo se construye al otro, es decir, al nativo americano, al indio. Y por último, vamos a focalizarnos en cómo se construye a la naturaleza americana. Un tema muy importante. Bien, ¿por qué en este espacio curricular o en lengua y literatura generalmente se aborda este tipo de texto? Bien, se considera que este texto es fundacional para la literatura latinoamericana. ¿Por qué? Porque va a instaurar ciertas estrategias literarias, así como temáticas que luego se van a repetir, ¿sí?, a lo largo de la historia en diferentes autores latinoamericanos. Una de las temáticas que Colón va a instaurar es la de la naturaleza salvaje, y que luego lo vamos a percibir en la lectura de su carta. Bien, comenzamos. En primer lugar, es importante, sí, aclarar que va a haber momentos en que quizás no se comprenda bien. En esos momentos vamos a continuar leyendo. Van a notar que hay palabras que están incompletas, palabras que están italenizadas,
¿sí? Escritas más en italiano que en español. Van a notar que en algunas palabras también tienen corchetes, y eso significa que esa letra o esa palabra fue repuesta por un editor porque en el texto original ha sido borrado, ¿sí? Así que bueno, ya hechas las aclaraciones, comenzamos a leer. Señor, porque sé que habréis placer de la grande victoria que nuestro Señor me ha dado en mi viaje, vos escribo esta, por la cual sabréis cómo en 33 días pasé a las Indias, con la armada que los ilustrísimos rey y reina, nuestros señores, me dieron donde yo hallé muy muchas islas, pobladas con gente sin número, y de ellas todas he tomado posesión por sus altezas, con pregón y bandera real extendida, y no me fue contradicho. Bien, comentario. Ya en este primer párrafo tenemos un montón de elementos que se van a repetir y reiterar a lo largo de toda la carta. Bien, está dirigida en realidad a otro representante, pero los verdaderos destinatarios de esta carta, ¿sí? Es el rey Fernando y la reina Isabel, ¿sí? Fernando de Aragón y Isabel de Castilla. Bien. Dice que llega, que tuvo suerte en su viaje, que halló muy muchas, ¿sí? Fíjense esta construcción de muy muchas, de alguna manera para dar cuenta de la cantidad, ¿sí? No hay, fíjense, eh, noción, palabra para poder de alguna manera dar cuenta de esa cantidad, muy muchas islas pobladas con gente sin número. Fíjense, de nuevo, no alcanza la dimensión para dar cuenta de lo que es incontable. A su vez, decir gente sin número es una forma también de darles anonimato, ¿sí? No hay una individualización del otro por ahora. ¿Mm? Y esto que es muy interesante, que dice, y de ellas todas he tomado posesión por sus altezas, es decir, las, las ha tomado, ¿sí? Por el rey y la reina, con pregón, pregón significa con un gran anuncio, con orgullo, ¿sí? Con alegría, y bandera real extendida, y no me fue contradicho. Piensen en esta frase de y no me fue contradicho. Es muy interesante porque si en el primer encuentro no es muy difícil que haya, digamos, comprensión dado que no se comparte la misma lengua. Entonces, ¿cómo es que el otro te va a contradecir? ¿Sí? Es un poco gracioso si uno se imagina la situación. Llegando Colón, ¿sí? Y diciendo, no me contradijeron. Y no, porque no hay posibilidad de comprensión por parte del otro. ¿Sí? Eso es interesante. Bien, continuamos ahora. A la primera que yo hallé puse nombre San Salvador, a conmemoración de su alta majestad, el cual maravillosamente todo esto ha dado. Los indios la llaman Guanahani. Otra cosa interesante. Las cosas antes de que llegaron los españoles tienen su nombre, pero fíjense que el español, una de las maneras de conquistar es a través del lenguaje, pone otro nombre, ¿sí? Encubre aquello que estaba de alguna manera, existía antes de ellos, pero ellos llegan y colocan un nuevo nombre. Es otra manera de conquista esa. A la segunda puse nombre la isla de Santa María de Concepción. A la tercera, Fernandina. A la cuarta, la Isabela. A la quinta, la isla Juana. Y así, a cada una, un nombre nuevo. Continuamos. Cuando yo llegué a la Juana, seguí yo la costa de ella al poniente, y la hallé tan grande que pensé que sería tierra firme, la provincia de Catayo, y como no hallé así villas y lugares en la costa de la mar, salvo pequeñas poblaciones, con la gente de las cuales no podía haber fabla, es decir, no se podían entender, porque luego huían todos. Andaba yo adelante por el dicho camino, pensando de no ver grandes ciudades o villas, y al cabo de muchas leguas, visto que no había innovación, y que la costa me llevaba al septentrión, de a donde mi voluntad era contraria, porque el invierno era ya encarnado, y yo tenía propósito de hacer del alaustro,
y también el viento me dio adelante, determiné de no aguardar otro tiempo y volví atrás hasta un señalado puerto, de donde envié 2 hombres por la tierra para saber si había rey o grandes ciudades. Bien, freno acá. Esto de alguna manera, esta creencia de que en todos los lugares son iguales, ¿sí? Para saber si había rey o grandes ciudades, ¿sí? No poder concebir que puede haber algo diferente, ¿sí? Eso es interesante. Bien. Anduvieron 3 jornadas y hallaron infinitas poblaciones pequeñas y gente sin número, mas no cosa de regimiento, por lo cual se volvieron. Fíjense, vuelve la idea del otro como gente sin número. Y la primera característica que da del indio, que es muy interesante, es que porque luego fuían todos, es decir, huían todos. La idea de que el indio es temeroso, de que el indio huye, ¿sí? Es como el primer adjetivo, de alguna manera, que logra construir acerca del otro americano. Estaría harto de otros indios que ya tenía tomados, como continuamente esta tierra era isla. He así, seguí la costa de ella al oriente 107 leguas hasta donde hacía fin, del cual cabo vi otra isla al oriente distante y de esta 10 y 8 leguas, a la cual luego puse nombre de la Española. Fui allí y seguí la Juana, al oriente 188 grandes leguas, por línea recta, la cual y todas las otras son fertilísimas en demasiado grado, y esta en extremo. En ella hay muchos puertos en la costa de la mar, sin comparación de otros que yo sepa en cristianos, y hartos ríos y buenos y grandes que es maravilla. Las tierras de ella son altas y en ella muy muchas sierras y montañas altísimas, sin comparación de la isla de Tenerife, todas fermosicillas, de 1000 fechuras, y todas andables y llenas de árboles de 1000 maneras y altas, y parecen que llegan al cielo. Y tengo por dicho que jamás pierden la hoja, según lo pude comprender, que los vi tan verdes y tan hermosos como son por mayo en España. Bien, podemos acá hacer referencia a cómo el narrador eh, da cuenta de que tiene tomados o tiene posesión de indios con una total naturalización. Y acá aparece también la naturaleza latinoamericana, ¿sí? Y fíjense que la primera palabra es fertilísima, ¿sí? Incluso el uso del sufijo, este superlativo. Fertilísima, no es fértil, es fertilísima. Siguen esta idea del muy muchas, ¿sí? De la exageración permanente y reiterada a lo largo del texto, ¿sí? Y además de esa palabra, fíjense, hartos ríos y buenos y grandes, que es maravilla, ¿sí? No es un dato menor el del río, ¿sí? ¿Por qué? Porque si hay agua y hay ríos, se puede navegar, ¿sí? Se puede explotar, ¿sí? Las tierras de ellas son altas y en ellas muy muchas sierras y montañas altísimas. Todo es grande, todo es bello en América, ¿sí? Eso es lo que de alguna manera intenta expresar Colón en esta carta. Sin comparación de la isla de Tenerife, ¿sí? Sin comparación, es decir, lo que yo conozco, nada de lo que yo conozco se compara o es parecido a esto que he visto, ¿sí? De 1000 hechuras, ¿sí? Hay mucha variedad, mucha diversidad, mucha heterogeneidad, árboles de 1000 maneras y altas que parece que llegan al cielo, ¿sí? Fíjense, de alguna manera, esta exageración constante de lo bello, de lo grande, de lo exuberante que es esta naturaleza, que jamás pierden la hoja, ¿sí? También, o sea, nunca deja de alguna manera de producir, o de dar fruto. Y finaliza con una comparación como son por mayo en España. No es menor, porque esto es muy estratégico en Colón, ya que de alguna manera trata de brindarle al lector imágenes, comparaciones que lo ayuden a comprender, ¿sí?, aquello que él ha visto, ¿sí? Y de esto vamos a encontrar varias. Esta es la primera que aparece en este texto. Y por ahora vamos a dar fin a esta entrega y vamos a continuar con la que sigue.